Hola, bienvenidos a matemáticas.net. En esta segunda lección de la teoría de anillos vamos a comenzar refinando algunos conceptos que ya dimos en la primera. Dijimos que un anillo era una terna formada por un conjunto A no vacío y dos leyes de composición interna, suma y producto, notadas de forma como suma y producto, aunque no sean necesariamente así. Y respecto a la primera operación, vimos que se verificaba la propiedad asociativa, la propiedad de existir elemento neutro, la propiedad de que cada elemento tenía un simétrico y la propiedad conmutativa. Pues bien, como sabemos, esto se puede resumir en que respecto a la primera operación, el conjunto es un grupo abeliano. Y hay una serie de propiedades de los grupos abelianos que dimos por sabidas y que usamos en las demostraciones de los productos nulos y la regla de signos. En concreto, tales propiedades eran la unicidad del neutro, en este caso del cero, y la unicidad del simétrico de cada elemento. En este caso, el opuesto. ¿De acuerdo? Bien, respecto a la segunda operación, vimos que era asociativa. Y eso se podía resumir diciendo que el conjunto A con esa segunda operación era un semigrupo. Luego, claro, las relacionamos ambas a través de la distributividad del producto o de la segunda operación respecto de la primera, la suma por ambos lados. Y todo eso era lo que llamábamos un anillo. Es decir, también podemos decir que un anillo es nada más que un grupo abeliano donde hemos definido una operación, que llamamos así, producto, respecto a la cual es semigrupo, y tal segunda operación distributiva respecto de la primera por ambos lados. Y eso sería la forma concisa, conociendo ya estas estructuras previas, de definir un anillo. Muy bien. También dijimos que si existía un elemento, que llamábamos 1, en el anillo, de forma que hacer x por 1 fuera igual a 1 por x e igual a x para todo x del anillo, es decir, multiplicar, operar con la segunda operación con cualquier elemento, tanto por un lado como por otro, nos daba tal elemento, pues entonces ese elemento 1 le llamábamos unidad. No es ni más ni menos que el elemento neutro respecto de la segunda operación. En ese caso, el conjunto A con el producto y ese elemento sería lo que llamábamos un monoide, ¿vale? Y entonces el anillo era lo que llamábamos un anillo unitario, que me gusta poner de esta manera. ¿Y por qué? Ahora lo explicaré. Pues, ¿qué pasaría si el 1 fuera igual al 0? En ese caso, teniendo en cuenta esta propiedad y los productos nulos, tendríamos lo siguiente. X por 0 sería igual a 0 por x y sería igual a 0 por los productos nulos. Pero como el 1 y el 0 son lo mismo, pues x por 0 sería igual a 0 por x y sería igual a x. ¿Vale? En resumen, todo elemento sería igual a 0. Y tendríamos lo que se llama un anillo trivial, donde las operaciones quedarían explicitadas de forma inmediata, así. Ese anillo no tiene interés para nuestros desarrollos. Por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que hablemos de un anillo unitario, lo escribiré de esta manera y consideraré que el 1 y el 0 son diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Supongamos, pues, que tenemos un anillo unitario. Decimos que un elemento X del anillo tiene inverso por la izquierda en dicho anillo
si existe un elemento y del anillo, de forma que y por x da la unidad. Análogamente diremos que tiene inverso por la derecha en A si existe al menos un elemento z, de forma que x por z da 1. Cuando un elemento tiene inverso por la derecha e inverso por la izquierda, entonces diremos que simplemente tiene inverso o bien que es una unidad. ¿De acuerdo? Vamos a probar primero que si un elemento x del anillo tiene inverso por la derecha y por la izquierda, entonces ambos son iguales. Y obviamente eso querría decir que es único. Ahora lo vamos a ver. Bien, supongamos que x tiene inverso por la izquierda. Entonces y por x es igual a 1, siendo y ese inverso. Y que tiene inverso por la derecha. Entonces x por z, perdón, es igual a 1, siendo z pues uno de esos inversos. Ahora escribo lo siguiente. Y por x y por z, ¿vale? Hago esa operación. Si hiciera eso, ¿qué pasaría? Pues y por x es 1, es decir, esto sería 1 por z, es decir, daría z. Pero si lo asocio de otra forma, por ejemplo así, y por x por z, como x por z es precisamente la unidad, sería y por 1, y eso también daría y. Y por tanto z e y son iguales, ya que por la propiedad asociativa estas dos formas de asociar dan siempre el mismo resultado. ¿Lo veis? Por lo tanto, si tiene inverso por la derecha y tiene inverso por la izquierda, ambos son iguales. Ahora vamos a ver primero la notación que tengo que emplear en el caso de que un elemento tenga inverso, es decir, inverso por la izquierda e inverso por la derecha, que sería el mismo. Veamos, si x perteneciente a tiene inverso, es decir, inverso por la derecha o inverso por la izquierda, o bien x es una unidad, es exactamente lo mismo, escribimos x a la menos 1 para indicar dicho elemento. Y obviamente es único. ¿Cómo demostrarlo? De la misma forma que he demostrado que el elemento que uso por la izquierda y por la derecha como inverso van a darme igual cuando existan ambos a la vez. Bien, otra cosa interesante de esto es que ahora escribiría x por x a la menos 1 igual a x a la menos 1 por x igual a la unidad, y me daría cuenta de lo siguiente, que x a la menos 1 es igual a x. ¿Por qué? Bien, fijaos aquí, tenemos que hay un elemento x que multiplicándolo por la izquierda a x menos 1 me da la unidad. Y hay un elemento x que multiplicándolo por la derecha a x menos 1 me da la unidad. Eso significa que x es el inverso de este otro x a la menos 1. O sea, la misma exposición que hago aquí, estas igualdades, me permiten asegurar esto. ¿Vale? Bien, el conjunto de todos los elementos del anillo que tienen inverso o que son unidades, lo voy a escribir así, U de A. Es decir, son los elementos de A tales que existe un x a la menos 1, de forma que se verifica precisamente lo que he escrito arriba. ¿Vale? X a la menos 1 por x y x por x a la menos 1 dan 1. Lo primero que vemos aquí fácilmente es que este conjunto U de A es siempre diferente del vacío, ya que el 1 pertenece a las unidades. ¿Y cómo podemos probar que el 1 pertenece a las unidades? Pues simplemente escribiendo estas igualdades que parecen triviales. Pero aquí estoy teniendo en cuenta lo siguiente. Fijaos, estoy considerando que este elemento, cuando lo multiplico el 1 por delante, por la izquierda, y aquí cuando multiplico el 1 por la derecha me dan la unidad.
¿vale? Esto es evidente debido a la naturaleza de la unidad, ya que es aquel elemento que al multiplicarse cualquier otro por él da ese mismo. Obviamente aquí donde está x, si ponéis 1, os saldría esto. Por lo tanto, tengo que 1 pertenece a las unidades, y de hecho es el inverso de sí mismo, ¿vale? Bien, así pues, tengo que las unidades en un anillo unitario conmutativo no trivial son siempre un conjunto no vacío, puesto que contienen precisamente al 1 de tal anillo unitario. Otra cuestión a ver aquí es que el 0, en el caso de un anillo unitario de esta forma, no trivial, nunca pertenece a las unidades, o lo que es lo mismo, el 0 no puede tener inverso, ya que si lo tuviera, sería un elemento x, el que fuera, que multiplicado por 0, así y así, te daría la unidad, pero teniendo en cuenta los productos nulos que hemos probado antes, cualquier elemento multiplicado por 0 te daría 0, y concluiríamos que el 0 y el 1 son iguales, en contra de lo que he supuesto cada vez que hablo de un anillo unitario no trivial. Eso en la práctica quiere decir que el 0 no tiene inverso. Más adelante veremos que eso significa que no se puede dividir por 0 en los anillos. Vale, llegados a este punto, voy a probar también que el conjunto de las unidades, cuando restringimos el producto a él, tiene estructura de grupo. Lo primero que voy a probar para demostrar que tiene estructura de grupo es que la operación es cerrada cuando se restringe. Es decir, tengo x e y pertenecientes a las unidades de A, por lo tanto existen x a la menos 1 y a la menos 1, también pertenecientes a las unidades de A, y eso es debido a que los inversos de estos son estos, y viceversa. Bien, como digo, y voy a probar que x por y pertenece también a las unidades de A. ¿Y cómo lo hago? Pues si hago x por y a la menos 1 por x a la menos 1, o bien y a la menos 1 por x a la menos 1 por x por y, voy a ver que me va a dar precisamente la unidad. Por lo tanto, este elemento precisamente sería el inverso por la derecha y este el inverso por la izquierda. Fijaos, aquí lo que hago es asociar x y a la menos 1 por x a la menos 1. Entonces aquí dentro me daría 1. Y x por 1 es x por x a la menos 1 me daría 1. Y aquí análogamente sería y a la menos 1, x a la menos 1, x por y, asociando, esto me daría 1, esto me daría y a la menos 1 por y sería y a la menos 1 por y igual a 1. Así que resulta pues que x por y pertenece a las unidades de A, ya que tiene inverso por la derecha, inverso por la izquierda. Y concretamente el inverso es este elemento, ¿vale? Una vez sabemos que la operación es cerrada en este conjunto, pues la propiedad asociativa se va a dar directamente. En cuanto a la propiedad de existencia del elemento neutro, es evidente, ya que el 1 pertenece a las unidades y será también el neutro del conjunto de las unidades respecto del producto. Y en cuanto al elemento simétrico, también será evidente, puesto que si tienes un elemento que está dentro de las unidades, también este está dentro de las unidades, su opuesto, su inverso, o su simétrico, y entonces x a la menos 1 por x es igual a x por x a la menos 1, que es igual a 1, y ya está, verificaría esa otra propiedad. Es decir, cumpliría estas tres propiedades y sería un grupo. Las unidades con el producto serían un grupo. En el caso de un anillo unitario y conmutativo no trivial, donde las unidades sean precisamente todos los elementos menos el 0, ya sabemos que el 0 no lo puede ser, diremos que el anillo es un cuerpo. En el caso de que, aparte de ser un anillo unitario, sea un anillo unitario conmutativo, entonces, si se verifica esto, no solamente será un cuerpo, sino que será un cuerpo conmutativo, que es la estructura con mucho más usual. Bien,
Otras cuestiones a tener en cuenta en los anillos unitarios son las relativas a la notación. Si tenemos un elemento como x y lo sumamos una cantidad de veces n, siendo n un entero positivo, eso lo podemos representar como n por x. Es una manera concisa de hacerlo. O bien, si tenemos un elemento x y lo multiplicamos por sí mismo n veces, eso lo podemos representar también como x elevado a n, que sería una forma concisa de ponerlo. ¿De acuerdo? Eso tiene su utilidad. ¿En qué sentido? Pues porque hay una serie de propiedades que se pueden demostrar con cierta facilidad a partir de las definiciones. En concreto, las siguientes. Si tenemos n y m, que son enteros positivos, entonces vamos a ver cómo n por x más m por x es n más m por x. En el caso de que n sea 0, sería 0 por x y daría 0. Cuestión simplemente de productos nulos. Aunque hay que llevar cuidado porque en realidad, cuando escribimos esto, este 0 y este 0 no son el mismo. Cuidado con esa sutileza. Porque aquí estoy diciendo que lo considero 0 veces este elemento, ¿vale? Y por tanto me da 0. Bien. Luego también puedo ver como en el caso de tener el opuesto, menos x, y sumarlo consigo mismo n veces, eso lo puedo representar como menos n por x. ¿De acuerdo? Tiene su forma de entenderse sencilla, ¿verdad? O también esto lo podemos poner como menos nx. Si hacemos eso, entonces ahora, y teniendo en cuenta esto, lo anterior, cuando consideremos n y m enteros, no necesariamente positivos, seguiría siendo cierto que n por x más m por x da n más m por x. Y la demostración es fácil. Por ejemplo, en el caso de que ambos sean positivos, pues quiere decir que he sumado n veces x y m veces x. Por lo tanto, en realidad los he sumado n más m veces x. Pero en el caso de que, por ejemplo, este fuera 0, pues claro, aquí dentro de los números enteros sería como poner m veces x solo, ya que aquí no he sumado nada, y obviamente me daría este. Lo mismo para el otro caso. En el caso de que este sea negativo y este sea positivo, pues daos cuenta que cuando sume, habrá que tener en cuenta que al añadir el opuesto se irá cancelando e irá dando 0 e irá quitando cantidad de esos valores hasta conseguir precisamente n más m, siendo n y m enteros cualesquiera, ¿vale? No abundo en este desarrollo porque considero que es bastante fácil y lo podéis hacer sin demasiados problemas. Lo mismo ocurrirá para el caso del producto, pero con una salvedad. Vamos a ver. Si tenemos n y m enteros positivos, si hacemos x elevado a n por x elevado a m, será x elevado a n más m. No hay mayor problema. Por lo mismo, porque aquí es simplemente una multiplicación repetida. Ahora, si x es un elemento de las unidades, entonces sí que tiene sentido hablar de, por ejemplo, x elevado a 0, donde se le asignaría el valor de 1. Vuelvo a entender que esto no es el 0 del anillo, sino el 0 como número entero. Y también podría escribir x elevado a menos n, como el resultado de hacer x elevado a menos 1 por x elevado a menos 1, así hasta un total de n veces, siendo n un entero positivo, el opuesto precisamente de este, ¿vale? Bueno, si hago eso, si tengo en cuenta esos convenios, cuando haga x elevado a n por x elevado a m, dará x elevado a n más m, siendo n y m enteros cualesquiera. Como antes, dejo esa demostración a vuestro cuidado. No es demasiado difícil.
Ahora, para terminar, voy a recordar que cuando demostré los productos nulos y la regla de signos, usé un lema que consistía en estas dos igualdades, que es el mismo que usa el libro de la UNED, o muy parecido, ¿vale? Donde están todos los abusos de notación y demás, que ya comenté. Solamente lo usé para el caso de los productos nulos, pero no lo usé para la regla de signos, usé otra cosa. Voy a hacerlo ahora, voy a usar este para la regla de signos, para que veáis cómo lo hace el texto. Pero la demostración que hice yo es perfectamente válida y podéis usar cualquiera de ellas, esta o la anterior. Bien, si aquí pongo, por ejemplo, y igual a 0 en la primera, se quedaría x por 0 menos z igual a x por 0 menos x por z. Como sabemos, los productos nulos, esto sería 0, ¿vale? Y esto, 0 menos z, sería menos z. Por tanto, x por menos z es igual a menos xz. ¿Lo veis? Muy fácil. Aquí, si hago x igual a 0, se quedaría 0 menos y por z igual a 0 por z menos y por z. ¿Vale? ¿Lo veis? Es muy sencillo. 0 menos y sería menos y por z. Esto sabemos por productos nulos que es 0. Y 0 menos y por z sería menos y por z. ¿Lo veis? Como estamos hablando de forma absolutamente general, con estas letras, lo que hago aquí es demostrar ni más ni menos que x por menos z es menos xz e y por menos z es menos iz. O sea que diferente signo cambia el signo. Ya lo pongáis premultiplicando o posmultiplicando. Multiplicando a la derecha o multiplicando a la izquierda el signo. ¿Vale? ¿Y cómo hacer ahora el otro? Pues muy fácil. Solo tenemos que pensar en cualquiera de ellos. Por ejemplo, en este. Y en lugar de poner x pongo menos x. Entonces será menos x por menos z igual a menos x por z. ¿Vale? Claro, menos x por z, siguiendo esta pauta, será menos xz. Pero claro, menos dará más. Y eso es una consecuencia de la unicidad del elemento simétrico respecto a la suma, la unicidad del opuesto, cosa que se daba y se da por sabida cuando hablamos de anillos, ya que se supone que hemos estudiado antes grupos y demás. ¿Vale? Bien, esa sería la demostración. Me ha parecido interesante ponerla para que no parezca que me he desviado demasiado del texto. Simplemente lo he obviado haciendo una demostración que a mí me gusta más realmente.